Vamos a revisar entonces un ejemplo que nos va a permitir la comprensión del movimiento parabólico a través del disparo de proyectiles en un cañón de artillería. Recordemos entonces que en esta trayectoria lo que más nos ha de interesar es la velocidad inicial y el ángulo de inclinación, porque con ello vamos a poder calcular el tiempo total de vuelo, la altura máxima lograda por el cuerpo, que va a corresponder a la mitad de la trayectoria, y el alcance máximo horizontal que se logra cuando vuelve a tocar suelo dicho proyectil. Entonces el texto nos dirá que tenemos un cañón de artillería cuya capacidad es tal que puede darle a los proyectiles una velocidad inicial de 600 metros por cada segundo, y que dicho cañón va a ser ubicado de tal manera que hará un primer disparo con un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. Después hará un segundo disparo con un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal, y después hará un tercer disparo con un ángulo de inclinación de 60 grados con respecto a la horizontal. Para cada uno de ellos, entonces nos piden calcular el tiempo total de vuelo, la altura máxima lograda y el alcance máximo horizontal logrado. Entonces nos vamos al primer caso disparo 1, donde el ángulo de inclinación será 30 grados. Y esto va a ser muy importante, el ángulo de inclinación. Miremos entonces este triángulo que se refiere a la forma en cómo el vector velocidad inicial habrá de quedar descompuesto en dos vectores que han de sumarse entre ellos, b y x y b y y, formando b y x un ángulo de 30 grados contra el vector bi. Para hacer las relaciones y poder conocer cuánto vale b y x y cuánto vale b y y, entonces ya no vamos a referir a sus tamaños y vamos a establecer una relación de semejanza con respecto a triángulos conocidos desde la trigonometría. Entonces la trigonometría, que es basada en las relaciones entre los lados de un triángulo y su hipotenusa, relacionados además a través del teorema de Pitágoras, vamos a encontrar que en triángulos semejantes, entonces, observemos la siguiente relación. Mire que la hipotenusa en el triángulo de la izquierda corresponde al tamaño de la velocidad inicial, mientras en el triángulo de la derecha corresponde un valor igual a 1. El cateto horizontal o lado horizontal corresponde al tamaño de la velocidad inicial en x, mientras en el triángulo derecho corresponde al valor raíz de 3 sobre 2. Y el lado vertical del triángulo, es decir, el que corresponde al tamaño de la velocidad inicial en y, en el triángulo derecho corresponde al valor 1/2. Por tanto, a través de semejanza, por correspondencia de lados, podemos sacar la longitud de cada uno de esos lados de la velocidad inicial, haciéndolo de la siguiente manera. Vamos a relacionar al tamaño bi con el 1, al tamaño bix con el valor raíz de 3 sobre 2 y al tamaño biy con el valor 1/2. ¿De dónde salen esos valores raíz de 3 sobre 2 y valor 1/2? De unas relaciones trigonométricas que se llaman seno y coseno del ángulo de 30 grados. Entonces vamos a establecer esas relaciones. Miremos, vamos a buscar cuánto vale el valor inicial en x, y entonces establecemos la relación como les comentaba. Miren, velocidad inicial es al 1, como velocidad inicial en x es al raíz de 3 sobre 2. Aquí en este momento raíz de 3 sobre 2, ¿qué está haciendo al lado derecho del igual? Pues se encuentra dividiendo, entonces pasará al lado izquierdo del igual multiplicando, dejando a b y x solo. Entonces b y x terminará siendo
el resultado de que raíz de 3 sobre 2 quede multiplicado por el tamaño de BI. Si reemplazamos los datos, BIx va a ser entonces igual a raíz de 3 sobre 2 por el tamaño de BI, que es 600 metros por segundo. Y a ese 600 yo lo divido entre 2, da 300, y lo multiplico por la raíz de 3, pero en este momento lo voy a dejar expresado así. Entonces el resultado de BIx, el tamaño del vector BIx termina siendo 300 raíz de 3 metros sobre segundo. De forma similar voy a proceder con el y. Entonces, BI sobre 1 viene siendo la misma proporción que BIy sobre 1 medio. Ese 1 medio que está a la derecha del igual dividiendo pasa al lado izquierdo a multiplicar, y entonces me va a dar la relación de que BIy es igual a 1 medio multiplicado por BI. Cuando haga el reemplazo de los valores, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que BIy va a ser igual a 1 medio que multiplica 600 metros sobre segundo, y eso termina siendo 300 metros por segundo. Para realizar entonces los cálculos se va a tomar en consideración la trayectoria comprendida entre el punto de inicio y el punto en el que se logra la máxima altura, es decir, solo la mitad de la trayectoria. Entonces recordemos que en esa mitad de la primera mitad de la trayectoria, el movimiento horizontal se modela como movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical como un movimiento con las propiedades de la caída libre, pero en ascenso, es decir, la velocidad inicial peleando contra la gravedad de forma tal que se va reduciendo paulatinamente hasta que llega a cero. En este montaje, ¿qué vamos a encontrar de valores? Vamos a poder encontrar directamente la altura máxima como el desplazamiento vertical. Vamos a encontrar un tiempo transcurrido que va a corresponder a la cantidad tiempo total de vuelo sobre 2. Y vamos a encontrar un valor de alcance horizontal que va a corresponder a la mitad del alcance máximo horizontal. Como se dijo entonces en la teoría, se debe comenzar el análisis por el movimiento vertical. ¿Por qué? Porque es del movimiento vertical de donde surge el tiempo transcurrido. El control del movimiento parabólico en cuanto al tiempo está en manos del movimiento vertical. Por eso entonces, si acudimos a la ecuación que hemos denominado número 1 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a recordar que es velocidad final en y igual a velocidad inicial más el producto de la aceleración g por el tiempo transcurrido. Vamos a buscar despejar el tiempo transcurrido. ¿Qué está haciendo la velocidad inicial en y al lado derecho del igual? Está sumando, entonces pasa al lado izquierdo a restar, como lo vemos aquí. Y pues la g, que está acompañando al tiempo transcurrido al lado derecho del igual, está multiplicando, pasará al otro lado a dividir. Entonces vemos que el tiempo transcurrido se va a obtener de la resta vectorial entre la velocidad final y la velocidad inicial dividido por el valor del vector g. Recordemos que la división entre vectores no existe. Lo que vamos a hacer es acomodar las magnitudes para poder obtener el resultado. Entonces, si hacemos el reemplazo, vamos a tener que la velocidad final es 0, la velocidad inicial es 300 metros sobre segundo por j, y la g vale 9.806 metros sobre segundo por cada segundo en menos j. Para ese menos que está precediendo al 300 lo vamos a poner a acompañar a el vector direccional j arriba, y entonces podremos cancelarlos y ya hacer una división entre magnitudes, que va a ser la división entre 300 metros sobre segundo sobre 9.806 metros sobre segundo por cada segundo. Cancelando las unidades metros sobre segundo, nos queda viva la unidad segundo, que es una unidad de tiempo, y resultará siendo entonces que el tiempo de ascenso corresponde a 30.5935 segundos. Ya teniendo el tiempo transcurrido, vamos a proceder a reemplazar ese valor
en lo que nosotros hemos denominado la ecuación 2 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que recordemos que nos dice que el desplazamiento en Y va a ser igual a la suma de dos productos. El primer producto es la velocidad inicial en Y por el tiempo transcurrido, más el resultado de 1 medio por G por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Haciendo entonces el reemplazo del tiempo transcurrido, entonces vamos a tener que en el primer producto tendremos entonces delta Y máximo, que corresponde a la altura máxima, va a ser igual a 300 metros sobre segundo J multiplicado por 30.5935 segundos, y aparte vamos a tener el otro producto que va a decir 1 medio por 9.806 metros sobre segundo al cuadrado, que es otra forma de escribir la aceleración, en menos J, porque recordemos que siempre apunta hacia abajo, multiplicado por lo que dé como resultado 30.5935 segundos elevado al cuadrado. Haciendo esta cuenta entonces va a resultar que la máxima altura lograda va a ser del primer paréntesis, vamos a tener como resultado 9.178.05 metros en J, y del segundo paréntesis vamos a tener como resultado 4.589.022 metros en menos J. Esta aparición de J y menos J nos resulta por el hecho de explicar que el 9178 sería como la aspiración que tendría el cuerpo de moverse si su velocidad fuese uniforme, y el segundo resultado corresponde a la influencia que ejerce la aceleración. Como es una aceleración que va en contra de ese movimiento, pues lo que va a hacer es restringir la altura a la cual va a poder llegar, y eso se ve representado en la resta que mostramos acá, donde se factoriza la J, y como el segundo término tiene un menos J, pues más por menos menos, y termina siendo una resta, y al final la altura máxima que logra el objeto son 4.589.028 metros en J. Ya teniendo la altura máxima, nos pasamos al análisis del movimiento horizontal. Y en el movimiento horizontal, ¿qué vamos a tener? Que la ecuación que lo rige es el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual entonces el desplazamiento que vamos a obtener de manera horizontal corresponde a la mitad del alcance máximo horizontal, y ese va a resultar de la multiplicación de la velocidad inicial en X por el tiempo transcurrido. ¿Cuánto es la velocidad inicial en X? 30 raíz de 3 metros sobre segundo en Y, multiplicado por el tiempo transcurrido, que es 30.5935 segundos, para que entonces podamos obtener que la mitad del alcance máximo horizontal corresponde a 15.896.8489 metros en Y. Lo que al final trae como resultado que el tiempo total de vuelo corresponde a 2 veces el tiempo calculado, es decir, 2 por 30.5935 segundos, que corresponden entonces a 61.187 segundos. La altura máxima, la acabamos de calcular, corresponde a 4.589.028 metros de altura en J, y el alcance máximo horizontal pues corresponde a 2 veces la distancia que habíamos encontrado, que eran 15.896.8489, o sea que el alcance máximo horizontal en este disparo con un ángulo de inclinación de 30 grados corresponde a 31.793.6978 metros. Entonces, ahora vamos a pasar a un análisis de un segundo disparo que se realiza ya con un ángulo de 45 grados. Ángulo de 45 grados en el cual entonces vamos a tener que hay unos ciertos cambios en la relación de los triángulos semejantes. Miremos, ya pasamos a un triángulo donde los dos catetos, es decir, los dos lados que conforman el ángulo recto, miden lo mismo, y por eso se ve que en el triángulo sobre el cual se hace referencia dice que tendrá una hipotenusa igual a 1, un lado horizontal que vale raíz de 2 sobre 2 y un lado vertical que vale también raíz de 2 sobre 2. Procedemos a hacer
la misma relación que se hizo para el caso del ángulo de 30 grados, es decir, relacionamos tamaño de la velocidad inicial con el 1 y el tamaño de la proyección de la velocidad inicial sobre el eje X ahora con raíz de 2 sobre 2. Lo que me lleva entonces a que la proyección sobre el eje X de la velocidad inicial corresponde a raíz de 2 sobre 2 multiplicado por el valor de esa velocidad inicial. Haciendo el reemplazo, encontraremos entonces que como la velocidad inicial, o sea el impulso que da el cañón, siguen siendo 600 metros sobre segundo, pues entonces ahora la velocidad inicial en X corresponde a 300 raíz de 2 metros sobre segundo. Si comparamos con la situación anterior, en la situación a 30 grados daba esta velocidad 300 raíz de 3, ahora nos da 300 raíz de 2, un valor un poco menor. Pero en compensación vamos a encontrar que cuando se haga la relación para el eje Y, es decir, relacionando que el tamaño de la velocidad inicial sobre 1 va a ser igual al tamaño de la velocidad inicial proyectada sobre el eje Y dividido sobre raíz de 2 sobre 2, cuando lo miremos en esta situación, vamos a encontrar que la componente Y va a ser igual a raíz de 2 sobre 2 multiplicado por el tamaño de la velocidad en Y, y eso entonces nos va a conllevar a que cuando haga el reemplazo, también esa velocidad en Y va a dar 300 raíz de 2. La velocidad en X disminuyó de 300 raíz de 3 a 300 raíz de 2, pero la velocidad en Y subió de 300 a 300 por la raíz de 2. Siguiendo entonces como en el mismo procedimiento que se tuvo en el apartado anterior cuando el ángulo era 30 grados, entonces volvemos a acudir a la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y aplicando el resultado que nos dice que el tiempo transcurrido es igual a la división entre la diferencia de las velocidades dividido por la aceleración de la gravedad, hacemos el reemplazo donde la velocidad final sigue siendo 0, pero ahora la velocidad inicial es 300 raíz de 2, la aceleración de la gravedad sigue siendo 9.806, hacemos la acomodación para poder eliminar los vectores direccionales y cuando hacemos esa división, pues al ser más alta la velocidad vertical, el tiempo que va a demorar en el aire es mayor. Hay una proporción allí. Subimos el tiempo desde 30.5935 segundos a 43.2657 segundos. Este tiempo que se ha hallado, entonces lo vamos a reemplazar en la ecuación 2 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, recordándola que es igual a que el desplazamiento vertical es igual a la suma de dos productos. El primer producto, velocidad inicial por el tiempo transcurrido, más el resultado del producto de un medio por g por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Cuando hacemos el reemplazo de los valores, que vamos a encontrar que el desplazamiento máximo vertical corresponde entonces a ¿cuánto vale la velocidad inicial en Y? 300 raíz de 2 metros sobre segundo en J, multiplicado entonces por el tiempo 43.2657 segundos. Y en el otro paréntesis pues vamos a hacer el reemplazo también y nos da un medio por 9.806 metros sobre segundo al cuadrado menos J, que corresponde al valor de G, y el tiempo elevado al cuadrado, que corresponde a 43.2657 segundos elevado al cuadrado. Cuando resolvemos los dos paréntesis vamos a encontrar entonces que el valor en el primero corresponde a 18.356.0819 metros en J, y que el cambio que es fruto de la acción de la aceleración es 9.178.0276 metros en menos J, lo que nos lleva a que se genere la resta por la explicación que ya dimos para el caso de 30 grados y que se repite aquí en 45, es decir, que el cuerpo va peleando contra la acción de la gravedad y por eso no logra subir todo lo que aspira si no hubiese cambiado la velocidad, y su ascenso corresponde entonces a 9.178.0543 metros. Si observamos los valores, ahora vamos al movimiento horizontal.
y haciendo el reemplazo en la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a encontrar que la mitad del alcance máximo horizontal corresponde a la multiplicación entre la velocidad inicial en x por el tiempo transcurrido. Haciendo el reemplazo de los valores vamos a tener que es 300 raíz de 2 metros sobre segundo en y multiplicado por el tiempo, que es 43.2657 segundos. Y el resultado de esto termina siendo 18.356.0819 metros en y. Lo que nos llevará entonces a que finalmente, ¿qué valores vamos a tener? ¿Cuánto va a ser el tiempo de vuelo? 2 veces el tiempo calculado. Entonces, eso corresponde a 86.5314 segundos. La máxima altura vertical, 9.178.0543 metros en J. Y el alcance máximo horizontal, pues 2 veces la cantidad que hemos calculado a través de la ecuación, o sea, 2 por 18.356.0819 metros en y nos da 36.712.1638 metros. Si comparamos estos valores con los ocurridos en el ángulo de 30, recordémoslos, miremoslos del ángulo de 30, tiempo 61.187, altura máxima 4.589 y alcance máximo horizontal 31.793, y pasamos a los que corresponden al ángulo de 45, que vamos a observar que ante el mismo estímulo de tamaño de la velocidad inicial tendremos un mayor tiempo de vuelo, porque permanece más tiempo en el aire, logra por tanto una mayor altura. Pasamos, miren que en el tiempo pasamos de 61 a 86, en la altura pasamos de 4.589 a 9.178, y en el alcance máximo horizontal pasamos de 31.793 a 36.712. Es decir, que logramos maximizar el recurso cuando utilizamos el ángulo de 45. Vamos al caso del tercer disparo, que a la larga es una inversión de los valores que se tuvieron en el caso a 30 grados. Inversión, ¿por qué? Porque es el mismo triángulo, pero lo que antes fue corresponsal para X ahora es para Y. Miremoslo. En el ángulo de 60 tendremos que con B y X ahora va es un medio, y con B y Y va raíz de 3 sobre 2 para la misma velocidad inicial. Haciendo las relaciones nos vamos a encontrar con esto, que si yo quiero encontrar B y X ahora va a quedar dividido por un medio, y que si yo quiero encontrar B y Y ahora va a quedar dividido por raíz de 3 sobre 2. Lo que me lleva entonces a que, como ya vimos en la parte de 30 el despeje al detalle, los resultados van a ser los siguientes. Seguimos teniendo que el tamaño de la velocidad inicial son 600 metros sobre segundo, pero ahora el tamaño de la proyección sobre el eje X corresponde a 300 metros sobre segundo y la proyección sobre el eje Y corresponde a 300 raíz de 3 metros sobre segundo. Miremos entonces que aquí ¿qué está pasando? Sigue disminuyendo el tamaño de la velocidad en X y sigue aumentando el tamaño de la velocidad en Y. ¿Entre qué relación podemos sacar? Que entre más ángulo de inclinación presente el cañón, mayor va a ser la proyección de la velocidad sobre el eje vertical. Y entonces fácilmente, como en los otros dos ejercicios hemos planteado que hay una proporcionalidad directa entre el tamaño de la velocidad en Y y el tiempo de permanencia en el aire, pues lo que deberíamos encontrar es que en este movimiento va a haber mayor tiempo de permanencia en el aire. Haciendo el reemplazo, ¿qué vamos a encontrar? Movimiento vertical, hacemos el reemplazo, ecuación 1 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sabemos que el tiempo transcurrido corresponde a la diferencia entre las velocidades dividido por el g, y vamos a encontrar que al hacer el reemplazo nos va a quedar que tendremos la división entre 300 raíz de 3 dividido 9.806, y eso nos lleva al resultado que ya pensábamos que tendría que darse, y es que el tiempo que se demora subiendo son 52.9895 segundos. Cuando hacemos el reemplazo en la segunda ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que ya sabemos a cuál nos referimos,
y hacemos la sustitución de todos los valores como se ven acá, entonces ¿qué vamos a encontrar? Que la aspiración de altura hubiese sido 27.534 metros, pero la acción contraria de la aceleración hace que tengamos una pérdida de 13.767, lo que me lleva entonces, cuando practicamos la resta, al hacer el juego de signos allí, que la altura máxima corresponde a 13.767.0813, lo que va con la lógica. Si tenemos más tiempo en el aire porque teníamos mayor velocidad en Y, entonces la altura máxima a lograr será mayor que en las otras dos condiciones. Vamos al movimiento horizontal. Entonces en el movimiento horizontal recordemos que lo sustituimos en el movimiento rectilíneo uniforme, y en el movimiento rectilíneo uniforme me está diciendo que la mitad del alcance máximo horizontal se logra de la multiplicación de B y X por el tiempo hallado. Hacemos el reemplazo, B y X son 300 metros sobre segundo, multiplicamos por el tiempo hallado que son 52.9895, y eso nos da que el alcance máximo horizontal, la mitad del alcance máximo horizontal corresponde a 15.896.85. Cuando acomodamos los datos nos va a dar finalmente que el tiempo total de vuelo corresponde a 2 veces el tiempo hallado, o sea 105.979 segundos, que la altura máxima lograda corresponde a 13.767.0813 metros y que el alcance máximo horizontal corresponde a 2 veces la cantidad hallada, y eso corresponde a 31.797.93.7 metros. Si hacemos entonces una comparación con las otras cantidades, ¿qué vamos a encontrar? Comparemos con el caso de 45. Y con el caso de 45 a 60 grados vamos a tener mayor tiempo, porque aquí es 86 y para el ángulo de 60 son 105. La altura máxima en 45 fue 9.178, en 60 grados son 13.767. El alcance máximo horizontal en 45 grados fue 36.712 y ya en 60 grados baja a 31.793. Pero ese 31.793 coincide con el alcance máximo horizontal que tuvimos a 30 grados. Queda para ustedes la reflexión de por qué están ocurriendo todos estos fenómenos. Muchas gracias por su atención.